Señores oficiales, buen día. En la presente clase vamos a visualizar siempre nuestro desafío marítimo, la trilogía marítima, que se evidencia en cada uno de los aspectos en los cuales está plasmado el derecho marítimo en el país. En el primer capítulo vamos a ver los principios básicos de la parte jurídica marítima, el concepto, definición de derecho marítimo, las acepciones jurídicas de derecho, los fines, fuentes, sujetos y objetos, o sea, hacia quién está dirigido y qué está orientado para hacer en cuanto al derecho. Como concepto, primero para verificar el concepto de una norma se tiene que tratar el origen etimológico, la raíz, de dónde proviene el vocablo. Y para derecho se ve que proviene del latín directum, a pesar de que también existe una palabra diferente que se contempla al jus, que abarca el concepto de norma, pero directum es la palabra, la expresión que más generalizada se cuenta para nuestra materia. Y cuando hablamos de marítimo, vemos que proviene de mare y del sufijo ítimo. Mare, la masa de agua salada, y el sufijo, la pertinencia a la masa de agua salada. Por lo tanto, este concepto representa el en su origen la noción de rectitud, de cumplimiento de normas en cuanto a la gran masa de agua salada que cubre las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra. En cuanto a la definición ahora en nuestro idioma tenemos que fundamentarnos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y como ustedes pueden visualizar, existen 24 acepciones solamente al vocablo derecho. Y cada una de estas tiene una noción de lo que representa nuestra actividad, nuestra disciplina. Ahora bien, la disciplina jurídica contempla aspectos de consideración propia de derecho y nuestro concepto abarca 10 acepciones. La recta ordenación de las relaciones sociales mediante un sistema racional de normas de conducta, pero estas normas de conducta son aquellas esencialmente coercitivas, eventualmente coactivas, creadas por una autoridad competente por considerar como una solución justa a los problemas que surgen en una realidad histórico-social, solamente en un contexto tempo-espacial específico. No es lo mismo la solución a estos problemas que se puedan presentar en función a la diferencia de espacio físico o a la diferencia de contexto temporal. Cada una de estas soluciones va a tener diversas formas de ser resueltas. Cuando este concepto de derecho lo aplicamos a nuestra trilogía marítima, mar, buque y puerto, ahí estamos hablando de la concepción jurídica de derecho. Como fines del derecho, para hacia dónde, para qué se creó el derecho, nosotros vemos que esos 5 fines que están en la presentación finalmente buscan o quieren lograr un bien común. Si tenemos orden, hay paz. Si tenemos orden, paz se considera una seguridad y por ende la aplicación de la justicia. Consecuentemente, un nivel superior de justicia cuando hablamos de equidad. Y todos estos fines representan o buscan el bien de la generalidad. No es el bien de todos, no es el bien de la mayoría, es el bien de la generalidad acorde con un principio específico. Ahora bien, en cuanto a las fuentes, se visualiza de dónde se nutre el derecho y como ustedes pueden ver, el derecho se fundamenta o se crea a través de la legislación, toda la norma positivada, la jurisprudencia, los fallos de los más altos tribunales de justicia, la costumbre, que para ser costumbre jurídica amerita una reiteración de hechos y un dictamen jurídico de que esa reiteración de hechos no vulnera ninguna norma, ningún principio previamente estipulado.
la doctrina de las personas que analizan un tema, lo verifican de diferentes perspectivas, a quienes se les llama tratadistas. Todo aquello que contempla en un tratadista se llama doctrina de los tratadistas. Y finalmente, los principios generales del derecho, que son aquellos principios que están contemplados en todos los 6 sistemas jurídicos del mundo, resaltando que en el derecho marítimo de carácter eminentemente comercial prima la costumbre, inclusive muchas veces sobre las normas escritas. La costumbre marítima tiene una consideración, un contexto superior en función a los usos de la plaza en carácter comercial. De ahí que los sujetos del derecho, hacia quién está orientado el derecho, se tiene las personas naturales y personas jurídicas. Tanto el origen como fin de cada una de estas tiene ciertas particularidades. Las personas naturales, el origen es cuando nace y finaliza al morir, pero jurídicamente se le da 10 meses antes para que se otorguen ciertos derechos, así como se evidencia después de muertos ciertas circunstancias que todavía siguen rigiendo la voluntad de la persona fallecida. En cuanto a la persona jurídica, necesita una voluntad de partes, primero, necesita el cumplimiento de normas, segundo, y necesita que éstas estén respaldadas con el registro en una autoridad de control. Y finalmente, su extinción se da cuando se da por finalizada la vida jurídica mediante un acto administrativo de la autoridad correspondiente y no termina ahí, sino que una vez que se haga la liquidación de la persona jurídica que va a extinguirse, los bienes que tenía como persona jurídica. Resaltando que como persona jurídica o persona natural en muchas circunstancias se contemplaba al buque. El buque, que no es una persona ficticia como la jurídica, no es una persona natural como el ser humano, pero se le asignaba como titular de derechos y obligaciones. Los abogados hicieron un avance progresivo y se dijo que ya no es el buque, sino los intereses del buque. O sea, las personas que guardan interés en el buque, que es quien tiene esta subjetividad en el derecho marítimo. En cuanto a los objetos del derecho, tenemos que diferenciar cosas y bienes, cosas, materiales e inmateriales de los bienes, que es cuando se asigna un valor en una escala axiológica. Por su naturaleza, son muebles aquellos que pueden moverse e inmuebles aquellos que no pueden moverse. Pero los muebles por anticipación son aquellos que, a pesar de que no pueden moverse, se sobreentiende, se permite efectuar cierto tipo de derechos aún antes de que puedan moverse. Como por ejemplo el banano, la compraventa de banano cuando aún se encuentra dentro de la bananera. Y en cuanto a los bienes inmuebles, existen dos categorías adicionales. Inmueble por adherencia, aquello que normalmente se constituye un mueble, el pantalán, la vita, como ven en la diapositiva, pero que en el momento de que está junto, que está adherido al inmueble, ya pasa a ser parte del inmueble por adherencia. Y lo propio por su destino, como por ejemplo las cañerías, las tuberías que sirven para el traslado de cierto tipo de materiales en el momento en que están emplazadas, sea bajo tierra, se considera infraestructura, o sea sobre tierra, sobre la línea de tierra, superestructura en condiciones casi similares al buque, se denomina inmueble por su destino. Es pertinente resaltar que el buque, que es mueble por naturaleza, por el trato se le da el trato con las formalidades de un inmueble. Y así, en esta primera sesión hemos visto las generalidades de nuestra materia, hemos visto los sujetos, los objetos, hacia quién está orientado el derecho, qué es lo que orienta el derecho, cuáles son los fines del derecho y quiénes son, de dónde se nutre el derecho para contemplar en nuestra materia como derecho marítimo. Muchas gracias.